Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un capítulo más de su programa La Voz del Islam, que es una producción del Centro Islámico Boliviano, para que usted conozca, señor televidente, para que usted conozca lo que es el Islam, lo que es su creencia, lo que es su cultura y lo que es el aporte del Islam y de los musulmanes a la civilización mundial. No podemos empezar sin antes darle la bienvenida al profesor Israel, que nos acompaña también hoy en un capítulo más de La Voz del Islam, en la serie de programas sobre la Sharia islámica. ¿Cómo está usted, profesor? Aleikum salam, Shaisa, y gracias nuevamente por invitarme a ser parte de este equipo en La Voz del Islam. Nos llega la siguiente consulta que dice así: ¿por qué debemos consultar estas fuentes? Bien, recordemos que están haciendo referencia a las fuentes consensuadas de la Sharia islámica, que son 4 por consenso de todos los juristas, y hay muchas más que son característica exclusiva ya de una u otra escuela diferente de las escuelas jurídicas que más adelante vamos a mencionar. Pero la pregunta es puntual: ¿por qué debemos nosotros seguir estas fuentes? ¿Cuáles son estas fuentes que son consensuadas para todos los musulmanes? Son el Sagrado Corán, primeramente, la Sunna del profeta Muhammad, en segundo lugar, y posteriormente el consenso en sus diferentes versiones o el razonamiento analógico, ¿sí?, como herramienta para llegar a los veredictos en los casos jurídicos. ¿Por qué debemos nosotros esforzarnos o seguir, digamos, este protocolo que nos marca el Corán, la Sunna, el consenso y el razonamiento analógico? Bueno, hay un hadiz, un relato auténtico del profeta Muhammad, donde él está enviando un gobernador que va a ser las veces de juez también hacia el Yemen, hacia una provincia nueva del Estado Islámico que gobernaba el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, para beneficio de toda la población de la península árabe. Entonces esta nueva provincia del Yemen estaba por recibir a su primer gobernador musulmán, que se llamaba Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh, el hijo de Jabal, un destacado discípulo del profeta Muhammad, sería el primer gobernador musulmán de la provincia del Yemen, que había sido recientemente obtenida de manos de los persas que habían gobernado esa zona causando bastante opresión a la población. Entonces, el hombre, pónganse ustedes, imagínense la escena, el hombre está por montar su camello para dirigirse desde Medina hacia el Yemen, o desde el lugar donde estaba el profeta Muhammad hacia el Yemen. Poco antes de que Mu'adh, el nuevo gobernador, logre montar en su camello, el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, le pone la mano así sobre su pecho, lo detiene físicamente y le dice: ¿con qué vas a gobernar sobre esta gente? Muy buena pregunta para un gobernador. ¿Cómo vas a gobernar? Entonces el profeta Muhammad lo que quería era probar la sabiduría, ¿sí?, la inteligencia de su nuevo gobernador. Y Mu'adh sabiamente le dice: cualquier situación problemática, cualquier caso que necesite emitir un veredicto, lo voy a buscar primero en el Sagrado Corán. Fíjense cómo establece el protocolo. Él dice: primero buscaré en el Sagrado Corán. Entonces el profeta Muhammad le hace una pregunta muy importante para nosotros en esta época. El profeta le dice a Mu'adh: y si no encuentras en el Sagrado Corán respuesta a tu caso, ¿qué vas a hacer? Mu'adh le responde: voy a consultar en la sunna del profeta Muhammad, es decir, voy a consultar el ejemplo de vida, la explicación viva
del significado del Sagrado Corán que la obtenemos de la vida, la biografía del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Entonces el profeta le dijo, está muy bien. Y si no encuentras en la Sunna una respuesta específica para tu problema, ¿qué vas a hacer? Entonces Muad le responde, en ese caso yo me esforzaré para obtener la opinión propia mía, la opinión más cercana a la verdad. Como dice en el idioma árabe, dice ajtahidu bi ra'yi, es decir, me esforzaré yo por mi cuenta para que mi opinión sea la más cercana a la verdad. Entonces el profeta Muhammad le dice, muy bien, puedes ir a ejercer tu función de gobierno. Fíjense que establece un protocolo, un orden a seguir. Nos dice que ante cualquier situación problemática que exija saber qué es lo que opina, ¿sí?, la Sharia islámica, nosotros debemos consultar primero en el Corán, y si no encontramos una respuesta específica en el Corán, consultar entonces en la sunna del profeta Muhammad, en su vida. Y si no encontramos en la sunna del profeta Muhammad, entonces debemos esforzarnos para lograr que nuestra opinión sea la más cercana a la verdad. Y ahí es donde entra el tema del consenso. Nos ayudaría mucho ver, por ejemplo, si los juristas anteriores a nosotros tocan ese mismo caso, y si ellos tienen un consenso elaborado sobre ese mismo caso, sería prácticamente de seguimiento obligatorio, si es que el caso es similar, ¿no es cierto? Y si no encontramos en esa situación, nos ayudaría mucho identificar casos similares que ya tengan una opinión expresada o registrada, que sean similares en su esencia, aunque sean distintos en su apariencia externa. Entonces vemos que Muad claramente nos dice que primero debemos revisar lo que dice el Sagrado Corán, después debemos revisar lo que dice la Sunna del profeta Muhammad, y después recién nosotros vemos cómo podemos nosotros acercarnos lo más posible a lo que es correcto, a lo que es el bien común, a lo que es la verdad sobre las diferentes situaciones. Esperamos que sea una respuesta satisfactoria y útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Gracias, Sheisa. Y sí, tenemos sobre la misma línea la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos entonces para saber qué dice el Islam sobre un punto específico? Bien, aquí hay varias opciones, ¿sí? Esta es una muy buena pregunta. Tenemos varias opciones. La primera es consultar a un erudito. Si nosotros somos personas que no tienen acceso o no tienen tiempo para investigar científica y académicamente, entonces debemos consultar a quien tenga ese tiempo, a quien tenga ese conocimiento. Es decir, nos apersonamos ante un erudito del Islam, alguien que se especializa en las ciencias islámicas. Normalmente se los llama sheikh o se los llama imam en algunos casos, faqih en otros casos, ¿no?, los famosos al-faqíes. Y les consultamos a ellos. Ellos nos irán a responder en la mayoría de los casos con opiniones que se basan en el Corán, en la Sunna, o el razonamiento analógico o el consenso, ¿sí? Ahora, si nosotros contamos con las herramientas, tanto intelectuales como materiales, para acceder a las fuentes mismas de la Sharia islámica y poder interpretar nosotros la fuente, en ese caso es obligatorio que nosotros hagamos la investigación por nuestra cuenta, que busquemos en el Sagrado Corán, que busquemos en la Sunna del profeta Muhammad, ¿sí?, o busquemos en los diferentes textos que hacen interpretación del Corán y de la Sunna. Entonces, hermanos, esta segunda opción es solamente para aquellos que están preparados
que han tenido estudios, que tienen una formación académica, una formación intelectual que les permita interpretar directamente del Corán y la Sunna. Si no existe esta preparación, esta profundidad, entonces es mejor que consultemos a la gente de conocimiento. Dice el Sagrado Corán, Fas'alu ahle dhikra in kuntum la ta'lamun. Esto en el idioma árabe se traduce como pregúntenle a aquellos que tienen conocimiento si es que ustedes ignoran un caso específico. Entonces, hermanos, si ustedes tienen una duda, si ustedes tienen alguna confusión sobre algún tema, ¿sí? Mire lo importante, profesor, que es seguir, ¿no?, la revelación del Corán. Si tenemos nosotros una duda, si tenemos una confusión, Dios nos dice claramente, pregúntenle a los que saben. Si nuestra duda, si nuestra diferencia de opiniones sobre un tema médico, debemos ir a un especialista en medicina. Si es un tema, por ejemplo, de ingeniería, debemos consultar a un ingeniero. Pero si nuestra duda, si nuestra diferencia de opiniones sobre algún caso de la ley islámica, debemos consultar a un al-faqih, a un jurista, a un erudito en la Sharia islámica. Esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria, ¿sí?, para que sea útil para aquellos que buscan el conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta, profesor? Así es, Sheikh Isa, y gracias a nuestros televidentes que hacen las siguientes consultas, y viene una de la siguiente manera. ¿Debemos seguir a cualquier persona que diga ser musulmán? Esta es una muy buena pregunta y la respuesta es no. De ninguna manera cualquier persona que sea musulmán o cualquier persona que diga ser musulmán será un representante o será alguien que tenga conocimiento sobre el Islam. Existen personas que viven dentro del Islam por sus padres, ¿no es cierto?, por una cuestión de folclore. Existen los musulmanes folclóricos, que son aquellos que no han buscado o no han elegido ser musulmanes, sino que ellos lo han heredado de sus padres y no han hecho estudios, no han profundizado su conocimiento sobre el Islam de una manera correcta. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos cometer la irresponsabilidad de consultarle a cualquier musulmán sin saber si es de conocimiento o no, y después decir, los musulmanes dicen tal cosa. Si usted tiene una duda sobre el Islam, si usted duda sobre algo y desea saber algo sobre el Islam, le recomendamos fuertemente que busque a alguien de conocimiento, alguien que haya estudiado las ciencias islámicas, de manera que pueda ofrecerle una respuesta coherente, una respuesta racional y sobre todo que sea basada en el Islam mismo. Sería irresponsable de nuestra parte que nosotros consultemos a cualquier persona que está en la calle, ¿no es cierto?, o que parezca ser de tal religión o de tal gremio, sobre cualquier caso de la vida diaria. Nosotros debemos recurrir siempre a la gente de conocimiento. Como hemos mencionado antes, el Sagrado Corán nos dice, si dudan sobre algún asunto, si ignoran sobre algún asunto, consulten a los de conocimiento, ¿sí? Y también nos dice Dios en el Sagrado Corán que los casos más complejos solo los comprenden y solo los dominan aquellos que tienen conocimiento profundo que viene a través del estudio, ¿sí?, a través de la formación, a través del esfuerzo académico de investigar y recopilar la información. Y para terminar, una cuestión pero muy importante, Dios nos dice en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Esto significa en español, oh creyentes, si viene ante ustedes una persona corrupta con una noticia, con una información, asegúrense, cerciórense de la autenticidad de esta información. No vaya a ser que ustedes dañen a otra gente por ignorancia, por no saber.
Entonces, cuando nosotros preguntamos a cualquier persona qué dice ser musulmán, no sabemos si esta persona ha estudiado o no, no sabemos si esta persona tiene buena intención o no, o por último, no sabemos si esta persona está concentrada y enfocada en el tema del cual estamos hablando. Por lo tanto, no se puede consultar a cualquier musulmán o no se puede tomar a cualquier musulmán como referencia en asuntos de la Sharia islámica y menos aún en asuntos de la creencia del Islam. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y que sea útil para los que buscan conocimiento. Gracias, Shay. Nos llega la siguiente consulta y dice así: ¿los imams son infalibles? ¿Hay gente infalible en el Islam? Bueno, esa pregunta está buena también. ¿Quién es? El imam es un líder, es una persona que está adelante, o sea, que lleva la delantera en cualquier asunto, por eso se llama imam. En la cultura islámica, el imam es aquel que tiene mayor conocimiento o tiene mayor habilidad o destreza en algo que se va a hacer. Tenemos imam de los que van a rezar, que es el que dirige el rezo. Tenemos el imam de una nación, que es el que la gobierna. Tenemos el imam de los investigadores, que será el que mejor investiga. Tenemos el imam de los juristas, que es el que mejor ejerce la jurisprudencia. En fin, entonces el imam es un líder. Pero la pregunta aquí va más allá. Este líder, este imam o un gobernante político, cuando habla, cuando emite alguna opinión, hace alguna declaración sobre el Islam, ¿es infalible? Es decir, ¿está libre de error? La respuesta, obviamente, la respuesta es no. De ninguna manera, ningún imam, ningún líder de la comunidad de musulmanes o ningún erudito está libre de error. La mayoría de los juristas, de los fundadores de las escuelas jurídicas de la Sharia islámica, nos dicen claramente que los únicos que están a salvo de caer en error son los profetas y solamente en los casos en que ellos están repitiendo o están predicando lo que Dios les reveló, ¿no es cierto? Entonces la infalibilidad, que es estar libre de error, esa característica no es de los seres humanos. No existen seres humanos infalibles absolutamente, ninguno. Los profetas son infalibles cuando están recitando o están enseñando lo que Dios les reveló y mientras más se apegan a lo que Dios les ha revelado, entonces su infalibilidad aumenta en este caso. Pero aparte de esa excepción, no existe personas cuya opinión sea infalible, ni eruditos destacados, ni gente piadosa que sea infalible, y tampoco gobernantes. Lamentablemente los gobernantes a veces se rigen por el interés, por la ambición, por la corrupción y en este caso están mucho más lejos de ser infalibles en los comentarios que lleguen a emitir. También se puede entender la pregunta si hace referencia a los imames que mencionan los llamados chiitas, que son una corriente que surge y sale del Islam en tiempos tardíos, ya muchos años después del profeta Muhammad, y ellos consideran a estos imames como si fueran santos. Entonces también la respuesta es lo mismo, o sea, estos imames no son infalibles, no existe una evidencia dentro de lo que es las fuentes del Islam que nos indique que estas personas son infalibles, ¿sí? Incluso el profeta Muhammad cometió errores y fue corregido por Dios, fue corregido por la revelación después de haber cometido estos errores. ¿Y para qué se daban estos casos? ¿Cuál es el sentido de que el profeta se equivoque en algo y se lo corrija públicamente? El objetivo es para que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Los profetas son maestros, los profetas son educadores de generaciones y generaciones. Entonces Dios nos educa a nosotros de que todos estamos susceptibles al error, podemos caer en el error. ¿Y qué hacemos en ese caso? Pues debemos revisar nuestros estudios, revisar nuestras notas
y rectificar nuestra opinión errada que podamos tener. Entonces la respuesta es no, ningún ser humano es infalible y ninguno debe ser seguido ciegamente. Esperamos que esta respuesta sea satisfactoria y que sea útil para los que buscan conocimiento. Gracias, Sheikh Isa. Y nos llega la última consulta que viene así. ¿Lo que dice un gobernante musulmán es de seguimiento obligatorio? Los gobernantes son personas que asumen una posición de gobierno, algunos legítimamente y otros de forma ilegítima, en contra de la voluntad popular, en contra de lo que Dios establece como formas legítimas de gobierno. En ese caso hay que ver siempre por el bien común. Algunos gobernantes que hayan llegado de forma ilegítima en el desempeño de su función de gobierno pueden enderezar sus pasos, pueden rectificarse y ser buenos gobernantes. Entonces hay que ver lo que es el bien común, pero en general ninguna persona es libre de error, ninguna persona es infalible, por lo tanto debemos contrastar los mandamientos, las órdenes que den los gobernantes con lo que es el bien común, con lo que es la revelación de Dios, y debemos sacar nuestras conclusiones y ver de que uno siempre debe obedecer lo que sea beneficio para los seres humanos, lo que sea beneficio para la sociedad, para la gente en general, no solamente de los musulmanes o solamente de nuestros paisanos. Siempre tenemos que buscar el beneficio común. Entonces, el seguimiento ciego, el seguimiento fanático obligatorio es prohibido en el Islam, totalmente prohibido. Todo mandamiento, toda orden debe ser racionalizada, debe ser analizada críticamente y debe ser rechazada si es algo dañino, perjudicial para la población, perjudicial para la sociedad. Esperamos que haya sido una respuesta satisfactoria y que aporte a la búsqueda de conocimiento. Los invitamos siempre a acompañarnos con La Voz del Islam, agradecerles en nombre mío, en nombre del profesor Israel y de todo el equipo de producción, y los esperamos pronto en otro episodio, en otro capítulo de La Voz del Islam. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.